¿Qué tal, gatunos y bigotudos? Aquí estamos otra vez en el portal de Ciberbigotes y hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. Me pareció muy interesante hacérselos mencionar, ya que es un tema que muchos de ustedes están... Es un tema que a muchos de ustedes de seguro les está rondando en la cabeza y créeme que en estas épocas es lo que más se está dando. Vamos a hablar sobre lo físico contra lo digital. Estamos en una época donde están explotando muchas nuevas tecnologías y muchas de ellas, obviamente, como sabemos, son las tecnologías de video en streaming. Y no solo el video, sino muchas otras cosas. Recordemos aquellos tiempos antiguos y memorables donde las cosas físicas abundaban. Eran tiempos diferentes, eran tiempos más ambiguos. Los que ya están rucos sabrán de qué es lo que estoy yo hablando. Antes no existía eso. Pero no estamos hoy para hablar de eso. Simplemente vamos a poner algunos puntos en pros y contras que me parecen interesantes que ustedes los tengan en cuenta para poder hacer un análisis completo de este tema. Muy bien, hablemos de las contras. ¿Qué es la parte mala de un formato físico o de algo físico? Pues prácticamente lo que muchos ya saben y lo que muchos ya estarán pensando es el desgaste de estas partes físicas. Hablemos en la era en la que estamos viviendo, las películas, por ejemplo. Las películas vienen ahora en formatos diferentes. Antes solo era un tipo de formato, ahora ya hay variedad de formatos. ¿Qué pasa con estos formatos físicos? Formatos en disco. A la larga sabemos que el disco se va a rayar, se va a maltratar. ¿Por qué? Porque es una capa plástica, es un plástico como tal, y el plástico pues no es muy resistente. ¿Qué va a pasar si lo usamos mucho? Pues obviamente se va a estar maltratando. Si no somos cuidadosos con él y lo estamos, digamos, raspándolo contra la caja donde viene la película, pues vamos a maltratar el plástico dándole pequeñas rayaduras que a la larga se van a ir haciendo más profundas o más abundantes, haciendo que pues el láser no lo lea. Asimismo, ¿cuál es la desventaja de tener algo físico? La más importante de todas esas sería obviamente el desgaste. El desgaste que este medio físico que tenemos va a ser este. Obviamente va a costar cierta cantidad de dinero. No sé ustedes, pero yo no estoy acostumbrado a estar gastando dinero a cada rato. Y imagínense si compran algo con un esfuerzo para aquellos que no tienen el dinero en abundancia, pues obviamente lo van a tener que pues, ahorrar, privarse de algunas cosas para poder comprarse algo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se te raye? Pues te va a dar coraje, ¿no? Te vas a inundar de un coraje que vas a decir, pues no es posible, me costó X cantidad de dinero que no me es fácil ganar para que se raye, pues es algo que hasta lo tienes con cuidadito, lo tienes ahí acomodadito y cuando lo sacas hasta lo haces con cuidado. Y no quieres más que nadie más lo haga ni nadie más lo agarre, porque no va a tener el mismo cuidado que tú has tenido hasta entonces. Esa sería la parte más, digamos, la parte más fuerte del tema físico, el desgaste. ¿Qué pasa si te sientas en él? Se va a romper. Si no lo cuidas, se te va a romper. Si lo expones demasiado al sol, una película o un juego que lo expongas demasiado al sol, obviamente va a botar esta capa magnética que tiene adherida al plástico. Además, si no eres cuidadoso, pues obviamente va a estar rayándose un poquito y cada vez más lo va a hacer. En esas épocas uno se pregunta, ¿qué me conviene más? ¿Lo físico o lo digital? Bueno, estaremos abordando ese tema más adelante.
Sin embargo, las más abundantes preguntas que ustedes pueden tener, asimismo se las pueden hacer ustedes mismos, teniendo en cuenta que hay ciertas ventajas y desventajas. Hablamos de las desventajas de lo físico, lo que sería el desgaste, el cuidado y la manutención de esto, sin mencionar que es un poco más caro, porque obviamente incluye otras cosas que el digital no lo tiene. Por ejemplo, las cajas son de un tipo de material. Hay algunos que vienen con em, ciertos libros, podemos decirle así, tratándose de ya sea de juegos, vienen con ciertos libros, algunos son coleccionables, algunos no. Hay algunas versiones físicas, ya sea de películas o de juegos, perdón, que traen ciertos aditamentos específicos para coleccionistas. Esas opciones físicas son un poquito más caras. ¿Por qué? Porque obviamente están hechas con otro tipo de material, tienen cosas adicionales y tienen obviamente alguno que otro plus. Entonces, hablamos de cosas físicas, obviamente vamos a tener muy en cuenta qué tipo de versión es. Si es una versión de colección, si es una versión estándar, si es una versión limitada, si es una versión de director, ya sea de películas hablando, o también los hay en juegos. Hay diferentes tipos de versiones. Cabe mencionar que cada una de estas versiones es distinta a la anterior y cada una de estas dependerá de lo que nosotros queramos gastar. Si nosotros no queremos gastar mucho, escogeremos una versión de estándar, pero si nos gusta una versión de colección o una versión de edición especial, pues obviamente tenemos que desembolsar un poquito más de dinero para poder obtener esa versión y obviamente tenerlo mucho cuidado y tenerles mucho, digamos, tenerles un lugar específico para tenerlos, no dejarlas y botarlas por ahí en alguna parte de la casa o de la habitación, porque es más que obvio que se van a rayar y a nosotros no nos gustaría ver una inversión que hemos hecho nosotros que se maltratara. ¿Por qué? Porque como ya dije, aquí en México esas cosas están caras y para que uno ande tirando dinero a la basura nada más porque sí, pues como que no. Entonces, ese sería digamos, un pro no tan pro. Digo, por hablar de eso, porque obviamente ya hay una ventaja y una desventaja a la vez en tener algo físico. Hablemos ahora de las cosas digitales. ¿Cuál sería su, su pro de las cosas digitales? Obviamente, pues comparándolas con las físicas, pues que no se va a dañar. La vamos a tener ahí, lo vamos a poder reproducir las veces que queramos tratándose de películas o jugar las veces que uno quiera tratándose de juegos. Obviamente va a reducir el desgaste en el láser de nuestro aparato, ya sea DVD o ya sea un lector de una consola. Que a final de cuentas el láser tiene una vida útil, lo hagamos o no lo hagamos trabajar. De una u otra forma se va a dañar. ¿Por qué? Porque solo tiene una vida útil. Pero obviamente va a depender el uso que le damos. Sí, sí va a depender mucho. Si le damos un uso continuo y extenuante, obviamente el láser va a dañarse más rápido. Pero ¿qué pasa con lo digital? Pues simplemente no se va a forzar el láser porque lo estaríamos leyendo desde una unidad de almacenamiento. En el caso de los videojuegos, desde un disco duro interno o externo, según sea el caso. En el tanto de las películas, debemos mencionar que la cosa digital cambia un poquito. Porque para poder almacenar algo digital tendríamos que tenerlas en nuestra computadora o por lo menos en una memoria o en un disco y que el dispositivo en donde la vayamos a reproducir sea compatible. Recordemos que hay muchas televisiones, las llamadas Smart TV, que contienen esta característica para poder ver video en streaming on demand, ya sea, ya todos conocen de qué estoy hablando, no es necesario que yo entre en detalles en ese sentido. ¿Qué pasa con estos videos en streaming? Obviamente tú los puedes ver, pero no vas a ser dueño de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente se van a almacenar en el buffer de la compañía de películas y o de series donde tú estés suscrito. Tú solo vas a estar pagando la suscripción que se debería vendriendo ser lo equivalente a una renta en los mentados centros donde rentaban y rentan todavía películas. Es eso, vas a tener a pagar una renta. Cuando tú compras una película digital, es más que obvio que se tiene entendido que tú vas a ser dueño de esa película porque la estás pagando.
la vas a almacenar cuando se trata de PC o un smartphone o una tablet. Es más que obvio que la vas a almacenar en tu dispositivo y ahí se va a quedar. En el caso de los videojuegos es otra cosa, ya que la mayoría de las consolas de ahorita ya traen un disco duro interno, cosa que antes no se veía. Ahora con más cosas digitales, obviamente las consolas tienen que tener almacenamiento. Y obviamente hay para todos los gustos. Hay consolas que tienen almacenamiento muy poco, almacenamiento en flash y almacenamiento físico interno. Cabe mencionar que cada una de esas cosas va a depender mucho de tu presupuesto. Siempre estamos hablando del dinero. Y en este país, dinero, dinero, dinero. Más sin embargo, ¿qué ventajas hay de que yo tenga algo digital? Pues obviamente que si como ya lo dijimos antes, que si la reproduces o lo juegas las veces que quieras, pues no se va a dañar porque es algo digital. Va a estar ahí almacenado y guardado hasta que pase algo extraño, que es donde vamos a entrar en las contras de las cosas digitales. ¿Qué pasa si yo tengo, digámoslo, en una consola de videojuegos, centenares de juegos? Y un día de estos se me daña la consola. Si el disco duro queda bueno, lo puedo transferir a otra consola. Sí y no. Dependerá mucho de la configuración de la consola lo que podamos hacer esto. ¿Qué pasa si por alguna razón mi disco duro se friega, se estropea? Bueno, ahí va a depender mucho de lo que hayas comprado. Si tú eres de las personas que le gusta comprar cosas con su dinero y pagarlas ya sea con depósito o con tarjeta de crédito en tu misma cuenta, si se te estropea tu disco duro, obviamente los juegos van a quedar almacenados en tu cuenta y los vas a poder volver a descargar. Pero ahí entramos en otra contra de las cosas digitales y principalmente nos vamos a abarcar más en los juegos, que es lo que está dando más problemas ahorita. Ustedes ya sabrán y habrán visto que hay muchas páginas donde venden venden juegos a unos precios realmente bajísimos, precios que realmente dices tú están menos de la mitad que un juego usado. Sí, sí, ya sabemos y ustedes ya saben, si no, ahí está internet, búsquenle. Hay muchos llamados game shares o, o sitios donde un vendedor comparte juegos y los deja mucho más baratos, incluso que el propio sistema de la consola. Ya sea Xbox Live o ya sea PlayStation Network, que son las ahorita las que más andan peleándose la batuta. Si alguno de ustedes tiene PlayStation o Xbox sin piratear, o sea, originalito como vino, sin piratear, sabrán que hay ofertas y hay obviamente juegos que están baratos. Pero incluso hay sitios donde venden juegos mucho más baratos que en las stores de estos dos sistemas. A uno le ponen a plantearse muchas preguntas, como que si esto es legal o no es legal. No vamos a entrar en detalles de eso. Eso estará para otro tema. Lo que vamos a entrar en detalles ahorita es qué pasa si yo compro un juego con estos señores de los game shares. Pues simplemente no va a pasar nada. Simplemente vas a tener el juego ahí, lo vas a disfrutar como si fuera comprado por ti mismo. Pues sí, porque obviamente lo estás pagando a un precio menor, pero lo estás pagando. Pero tú no eres dueño del juego. Esos sistemas se basan, y mucho más en PlayStation, se basan en un uso compartido de cuentas. Vendedor compra un juego, vendedor comparte ese juego con esa cuenta en ciertos determinados dispositivos. Y una vez que tú acabas de realizar tu descarga, el vendedor desactiva esa cuenta. No la borra, pero la desactiva. Haciendo que si tú te metes otra vez a esa cuenta no vas a poder entrar porque te marca algún error, ya sea de contraseña o de nombre de usuario. ¿Por qué? Porque el vendedor la ha desactivado. El vendedor no te puede borrar esa cuenta. No puede borrar esa cuenta porque
la cuenta donde tú descargas el juego. Sí, vas a poder jugar el juego en tu cuenta, con tu perfil y obtener tus logros, pero tú tampoco vas a poder borrar esa cuenta, o si no el juego va a desaparecer y tu inversión habrá quedado en la basura. Asimismo, el vendedor no te puede borrar esa cuenta. Estoy diciendo que no puede, no, bueno, sí puede, pero no debe. O sea, no la debe borrar porque obviamente él está consciente que si la borra, a todas las personas que les vendió ese juego lo van a perder y va a haber reclamaciones. Claro, los vendedores saben que no deben hacer eso, aunque hay vendedores estafadores que sí lo hacen, pero tampoco es tema de discusión este día. ¿Qué pasa si tú compras un juego con un vendedor y después se te estropea tu disco duro? Nada, simplemente y sencillamente el juego ya lo perdiste, porque los vendedores no se hacen responsables de fallos en el sistema o en el disco duro. Si tu consola se quema, si tu disco duro se estropea, tú ya perdiste esa inversión. Es una inversión muy poca, porque hay juegos desde 150 pesos. Yo he visto juegos desde 100 pesos que están en formato digital en 400. Por así, no voy a mencionar el caso, pero ustedes ya sabrán qué tipo de juegos son de esos precios. Son 100 pesos. Pero, como bien lo decían, nadie te los va a dar. No vas a salir a la calle y vas a estirar la mano y que el primero que pase te va a decir, me sobran 100 pesos, te los regalo. Ni vas a mirar al cielo y estirar las manos y te van a caer billetes del cielo. No pasa eso. Aunque sean 100 pesos, es dinero que a ti te costó. Bien o mal, te costó reunirlo. Y simplemente, si te estropean el disco duro o se daña tu consola, obviamente tú ese juego que compraste por GameShare lo vas a perder. Si en tu consola no le pasa nada, pues lo vas a tener ahí. Ese sería uno de las contras que yo veo en el ámbito digital de los juegos. Es algo muy básico. Básicamente, no es algo de qué preocuparse. Si tú compras los juegos con tu propia cuenta de ambos sistemas, no vas a tener problemas. Si se estropea tu disco duro o tu consola y te adquieres una nueva consola o un nuevo disco duro, los vas a poder descargar nuevamente. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo algo y se te daña o se te apaga, se te va la luz? Simplemente se va a dañar el juego. El formato digital es muy susceptible a dañarse, más cuando se trata de cosas de energía o lapsos de actualizaciones que no se hizo la actualización correctamente y daña o corrompe los datos. Si tu juego lo compraste con tu cuenta, puedes volver a descargarlo. Si lo compraste en los sitios de GameShare, pues ahí sí no vas a poder hacer nada si se te estropea. Y obviamente, como ustedes sabrán, pues no hay muchas cosas en contra más que esa. Cosas en pro, pues ya le dijimos. Y ustedes al final de todo esto se quedarán y dirán, bueno, entonces ¿qué me conviene más? ¿Por dónde me voy más? ¿Por lo físico o lo digital? Hablemos de un costo-beneficio. ¿Qué nos conviene más? ¿Lo digital o lo físico? Si hablamos del costo y de lo que aquí en México se tarda uno en poder comprar algo, o por lo menos en los juegos, yo les diría, váyanse por lo digital. Pero si tú eres una persona que tiene cierto grado de solvencia, obviamente no vas a sufrir por estar comprando cosas. Y si te estropea, pues vas a volver a comprarlo. No es el caso de muchos. Porque si fueras una persona de esas que le abunda el dinero, simple y sencillamente no creo que estarías escuchando esto, para ser sinceros. Si eres una persona que le gusta coleccionar juegos, si eres una persona que le gusta estar coleccionando cosas, pues obviamente lo físico va a ser lo tuyo. Claro que soy de las personas que cuando sale una edición especial y tienes y puedes hacer la compra, pues hazla. Tener algo bastante bueno que puedas tenerlo ahí para el recuerdo. Más sin embargo, si eres una persona que no le interesa ese ámbito de gastar mucho dinero, pero quieres tener segura tu inversión, yo te recomendaría que compraras juegos directamente en los portales de esos dos sistemas, o en smartphone, o dependiendo si vas a comprar una película.
o un juego. Ya que si lo pierdes o si alguna cosa extraña pasa a tu dispositivo, pues tienes siempre la ventaja de poder volver a descargarlo. Pero si eres una persona a la que le vale el mundo y no va a pagar más por algo que puedes encontrar más barato, con el riesgo de que se te dañe y no lo puedes volver a recuperar, pues entonces compra. Obviamente, comprarle a estos señores que pues obviamente te dan las cosas mucho más baratas, pero tienes el riesgo de que si algo le pasa a tu sistema, pues vas a perder tu dinero. Al final de cuentas, la única persona que tiene aquí la decisión, pues eres tú. Yo les comparto y les digo y les meto en la idea en la cabeza esto, de que es mejor algo o lo otro. Pues todo depende del punto de vista con el que ustedes y todos lo vean, dependiendo mucho, interés, dinero, que más que nada es dinero, pero pues ustedes sabrán. Pues entonces, señores, ahí está el tema de discusión, piénsenle, cabélenle, mastíquenle un rato a ese pensar, a ver qué les dice, pongan a trabajar esa ardilla y veamos si llegan a la misma conclusión que yo. A ver si es cierto. Nos vemos. Hasta luego.